Y esto es Conexionistas y como pueden ver está con nosotros Mónica Uribe, con quien hemos platicado largo y tendido de temas religiosos, de política ahí en el Vaticano y de muchas otras cosas más. Y no, pues no tengo que decirlo, ¿no? En el sentido de que pues un papa estornuda dos veces y ya están pensando en la sucesión y todo lo que está pasando ahorita con el Papa Francisco, pues ya levantó todo esto, incluso ya lo están comparando con la película esta de Cónclave, en fin. El tema del Papa está ahorita muy en los reflectores y pues recurrimos a Mónica para que nos platique pues qué es lo que está pasando, qué es lo que va a pasar y qué es lo que puede pasar. Edgar, ¿cómo estás? Gracias, Armando, Mónica, amigas, amigos de Conexionistas, gracias por conectar de nuevo con nosotros. Mónica no necesita mayor presentaciones, usted la conoce bien. Y Mónica, quisiéramos entrar directamente a esto que ya dijo Armando. Preocupa, por supuesto, desde la salud del individuo, de la persona, pero el contexto en el momento en el que esto empieza a ocurrir, en un mundo que se va hacia la derecha, una Alemania que acaba de tener elecciones, en donde el único partido que crece y crece bien es la ¿Qué extrema tal? derecha ¿Qué tal? alemana neonazi, es decir, un mundo que está girando para allá y quizás una de las pocas voces, yo diría que de peso, quizás sensatas, que defendía los derechos humanos, por supuesto, en términos de su agenda y lo que todos queramos, nada es neutral, pero una voz que genera un poco de balance parece que se apaga. Entonces, en este contexto, dos temas aquí, si nos da el tiempo, Mónica, porque ese va a ser un reto, controlar el tiempo y si no, hacemos los programas que se necesiten, Mónica, porque esto habrá que verlo bien. El primero que quisiera que nos ayudaras a entender y que nos ilustres un poco al respecto es eh, qué ocurre dentro de, digamos, esta curia, dentro de toda esta correlación de fuerzas internas, porque yo supongo que las fuerzas, digamos, más reaccionarias y más conservadoras no solamente están felices, sino que van a hacer todo lo posible porque el siguiente papa sea un papa conservador, ¿no? Inclinado en ese contexto. Por ahí ya sabemos bien que en Estados Unidos no lo querían y que están apoyando, me parece que ahí hay un cardenal que ya lo pusieron en las listas, a lo mejor es artificial, a lo mejor no tiene ningún arrastre y es parte de todo este juego. Y entonces la primera parte de la conversación, Mónica, sería esa, ¿cómo ves tú esta sucesión papal, ¿no? En este contexto? ¿Qué posibilidades hay de que se decante esto para un papado conservador, de nuevo? ¿No? Y la otra es, pues, darle un seguimiento a los suspirantes, si es que nos da un poco de tiempo, para ver quiénes serían los posibles, qué tendría que ocurrir. En fin, yo sé que el tema es bien retador, no en términos de lo que conozco, sino en términos de ser disciplinados con la conversación, pero hay tantas cosas, Mónica. Gracias de nuevo por estar acá. Y bueno, pues ahora sí que somos todo oídos. Bueno, pues muchas gracias a los dos por la invitación, Armando, Edgar. Es un gusto estar con ustedes y platicar sobre estos temas que son mis temas favoritos. O sea, Edgar lo sabe desde el siglo pasado, hace casi Sí, qué hijos, 40 Mónica. años. Ah, Sí. ya podemos hablar de casi 40 años, ¿no? Bueno, número uno, el Papa se nos va. O sea, no hay mayor esperanza. Seguramente esto está relacionado con la septicemia. Cuando hay daño renal, no hay mucho que hacer. Eso ya lo tenemos claro. ¿Cuándo exactamente? Pues no lo podemos saber. Ojalá el Papa sobreviva por lo menos hasta el 2 de marzo. ¿Por qué para el 2 de marzo? Porque justo el 1 de marzo toma posesión la hermana Rafaela Petrini como gobernadora de la Ciudad del Vaticano. Y esa es la auténtica ruptura de cristal. Creo que no hay una ruptura de cristal para las mujeres más importante en este planeta que una religiosa sea gobernadora del Estado de la Ciudad del Vaticano, de Qué una de las tres importante. personalidades jurídicas. Entonces, ¿por qué es importante? No solamente por la cuestión de género, que yo no soy la más fan de la cuestión de género, pero aquí me parece de soberana importancia. El punto es que ese día cumple el cardenal Verges, legionario de Cristo español, cumple 80 años. Sale de la curia a fuerza, entra ya de fijo la hermana Petrini, o Sor Petrini, que sería más correcto, y ahí se solidificaría y quedaría ya uno de los cambios más profundos realizados por el Papa Francisco, y no hay modo de que se lo echen para atrás. ¿Ok?
Entonces, o sea, es una elección por 5 años, una selección, porque no es una elección, es una selección por 5 años. Entonces, esto es muy importante. Por eso es así de, por favor, llega hasta el 2 de marzo, te lo pedimos. Y ya no serían 138 electores, sino 137. Ahora, en el transcurso de este año, otros 12 cardenales al menos van a cumplir 80 años, lo que reduce el número de cardenales electores. Ahorita son 138, para el domingo van a ser 137 y sobran 17, entre Ya. comillas, porque la prensa se ha ido con la finta de lo establecido en el Universi Dominici Gregis, que es una constitución apostólica de Juan Pablo II que establece eh, los lineamientos generales del cónclave, pero, ¿qué creen? Benedicto, que muchos no lo consideran lo más listo en términos del Realpolitik, otro entrecomillado, porque era listo. Mm. Nada más que sí, él se sintió sobrepasado y dijo, se van que yo hasta aquí llegué. Hizo 2 motus propios en los que establece de diferente manera que los que van a votar son los cardenales que tengan derecho, sean 120, 119 o 145, pero que tengan derecho. Es decir, que no tengan sus derechos conculcados, como podríamos hablar bueno, evidentemente McCarrick, pero pues ya no es ni siquiera elector, y el otro, BQ, que tuvo que renunciar por la cuestión del fraude que hizo al al IOR, al Banco Vaticano, que compró Harrods en Londres como inversión, pero pues el Papa no le autorizó y es todo un drama, ¿no? Que ahí tuvo una chava en medio y bla, bla, bla. Bueno, y se perdió sus derechos. Pero todos aquellos cardenales que tengan derecho, pues tienen que votar. Entonces, esta parte le facilitó siempre a Francisco, uno, generar cuadros propios, porque ya no tenía el límite de 120, y lo hizo. El 78% de los cardenales actuales son creados o fueron creados, porque no se designan cardenales, se crean. Esa es la palabra correcta. El 78%, creo que son 114, una cosa así, fueron creados de los electores. Fueron creados por el propio Francisco, lo que nos da más del 66.6% de los electores, ¿no? O sea, tenemos un margen, un margen. Ujú. Hasta el momento hay 7 cardenales que sabemos que no van a votar por un candidato afín a Francisco. 7, Mm. nada más. Entonces, los números nos ajustan. Ahora, lo que no nos ajusta son las corrientes y las subcorrientes internas. Ok, Esa es ahí la, está. ahí está el punto. ¿Okay? Tenemos 3 grupos identificables. La extrema derecha, que está en 3 lugares particulares. Estados Unidos, Ujú. el mundo angloparlante en general, por influencia de Estados Unidos, pero no es que la iglesia católica romana en Gran Bretaña sea de ultraderecha, no, tampoco. En Alemania tenemos una reacción contra Francisco que no es angloparlante, pero hay similitudes en Holanda y en el lugar que menos uno podría creer, pero que hubo una mala propaganda contra Francisco en España. Ah, claro. En España. Mm. Osoro, Cañizares y toda esa banda que son muy de derechas, sobre todo Cañizares, porque Cañizares no importa, ya no son electores. Osoro creo que no es elector ya y Cañizares sí es elector. Osoro no es, pero Cañizares sí. Cardenales. Son cardenal de Valencia, Cañizares, que es un tipo que da pena ajena porque lleva una capa de casi 4 metros, o sea, utiliza la parafernalia de un cardenal del siglo XIX o quizá antes, que dices, hello, o sea, Ok. hello. Bueno, o sea, es antifrancisco, o sea, yo creo que lo hacía a propósito por ser antifrancisco y por mimetizarse con Benedicto, que Benedicto tuvo una onda muy divertida de revival, de cosas antiguas, desde el uso de uno de los gorritos que le abarcaban las orejas, que es Ujú. muy del siglo XVII, mantener la chancla roja,
porque Juan Pablo II fue más moderno. O sea, tú le veías, pero impecables las mancuernillas, o sea, todo así como súper mega elegante. Bueno, una capa pluvial hecha por Matisse, que es una cosa espectacular. O sea, tenía muy buen gusto, pero era como modernito. En cambio, Benedicto, digo, esto es como fruslería, ¿no? Pero Benedicto era como a la antigüita, o sea, él quería vestirse como cardenal y papa del siglo XVII, XVI. Ok. Ok. En cambio, a Francisco le vale madres y por eso, gracias, se le agradece que haya impuesto la chancla negra y la sencillez del jesuita. Pues le vale madres. Se pone algo que le sirva y yo creo que quise haber puesto una playera abajo, alguna cosa y encima la sotana blanca y tal, ¿no? Es como mucho más sencillo, pero lo que se agradece fue la chancla negra. Y se dice, ¿cómo pueden? O sea, son unas chanclas Ferragamo, pues que se las hagan negras, ¿no? Y se pone sus propios zapatos del siglo I antes de Cristo, que seguramente pues le venían bien. Bueno, o sea, aquí, en esta cosa tan idiota como la vestimenta, vemos los estilos. Bueno, Claro. y justo ahí se ve los estilos que hay. Todo este grupo que siguió con la onda tradicionalista de Ratzinger, pero no era tan Ratzinger no era tan tradicional en lo dogmático, sino en lo litúrgico. Es decir, Ratzinger dio permiso de la apertura del volver a utilizar la misa de San Pío V en latín. Pero, y todo el mundo se quedó así, bueno, pues para tres exquisitos que quieren la misa antigua de espaldas y con tal la parafernalia, pero esto empezó a jalar a mucha gente que estaban en la onda nostálgica. ¿En dónde jaló? Pues justamente los países de alto nivel de desarrollo y fuera de la cuenca del Mediterráneo. ¿Okay? Entonces, déjame entender. Tenemos un primer grupo que es este grupo conservador, donde está Alemania, Estados ¿Dónde está Unidos, Alemania, Holanda Estados y Unidos, España. Holanda? No, España es por otra razón, Ok. completamente distinta. Pero, digamos, ¿pertenece a ese mismo grupo o España es otro grupo? Digamos que es un subgrupo que tiene una especificidad. Ok. No aguantan a Francisco porque es de lengua española, pero no lo ven como un itañol, ¿sabes? Ok. O sea, los europeos en general no quieren a Francisco porque es americano. Claro. Hay una cuestión que nunca les latió de que, bueno, ¿y que nos viene a hablar? Y el Papa ha cometido errores con respecto a los europeos. ¿Cuál ha sido su gran error? El básico, en cuestionarlos por el tema de los inmigrantes. Mm, Ese sí. es el tema, porque, a ver, si Francisco dijera, bueno, que entre los inmigrantes no sean gachos y todo este tipo de cosas, pero ustedes tienen todo el derecho de sacarlos si no están conforme a sus costumbres, si se consideran un peligro. Eso hubiera sido otra cosa, pero Francisco estuvo muy tajantemente para los europeos en favor de los migrantes africanos. Que, Ok. que digo, la bronca es esta, o sea, Francisco, a pesar de ser italiano, porque es un italiano nacido en Buenos Aires, bueno, la mamá ya era argentina, finalmente no ha entendido que en Europa, en 1648, todavía había otomanos a las puertas de Viena. Y se queda en la memoria histórica. No ha entendido que los musulmanes que han llegado a Francia han sido muy agresivos. Sí, sí, sí. Y en Alemania No ha también. entendido que los musulmanes, no me refiero a los turcos, porque los turcos han podido semiacoplar. ¿Por qué? Porque tenían una base más laicista. Mm, Ujú. El Papa no ha podido hacer la distinción que tendría que haber hecho. Decir, a ver, el Islam es una religión homogénea, integradora y totalizante. No tienen separación iglesia-estado y por eso tratan de imponer sus costumbres. Bueno, hay que explicarlo. El Papa no ha hecho esa distinción. Entonces, lógicamente, todos los europeos están así, bueno, ¿por qué nos dice eso? Pues lo dice porque es americano, no entiende, y porque él es migrante, y porque en América todos son migrantes. ¿Sí? Entonces, hay una parte de no entender a Francisco. Ni Francisco entiende muy bien, ni ellos entienden a Francisco. Ahora, el caso gringo es distinto. El caso gringo es porque finalmente los cardenales norteamericanos apoyaron la candidatura de Francisco creyendo, bajo su lógica Monroe,
que iba a ser funcional a los intereses de la iglesia gringa y que iba a ser tan o más conservador en lo Que que a Juan Pablo ellos les II. interesaba que Juan Pablo y que Ujú. Benedicto. Y le salió la chacha respondona. Y por algo que todavía los gringos no alcanzan a entender. La realidad de la Iglesia Católica en América Latina es una realidad muy peculiar que ha dado origen a formas teológicas que en Estados Unidos no se comprenden. O sea, la teología del pueblo, que no es una teología del todo política, es una teología de vinculemos todo lo popular y la espiritualidad a la vida cotidiana, pero las armas no son la solución. La teología de la liberación tiene aspectos para Francisco. Francisco no es teología de la liberación, ni es comunista, ni es socialista, ni es un señor con un sentido común enorme, con la experiencia popular de América Latina, no la europea. Entonces, evidentemente en Europa no lo alcanzan a entender ni él los entiende. Entonces, Oye, ¿y el tercer grupo quién es? el tercer grupo es un grupo amplio bueno, el segundo grupo es el que lo apoya, que tiene mucho apoyo, lo tiene El en América formado por él. Latina. Sí, que no solamente es formado por las órdenes religiosas, lo quieren, por ejemplo. Ok. Y ahí están cardenales italianos, que son los que se sienten los herederos siempre del... Los cardenales italianos no lo ven tan mal. Ok. No, o sea, no es que lo adoren, pero no lo ven tan mal. El problema que tiene Francisco van a ser con los gringos, con el holandés, con 2 o 3 africanos que son más papistas que Juan Pablo II, que además es otra cosa. O sea, aquí te voy a dar 3 elementos muy claritos por los que podemos hacer el descarte. El siguiente papa va a ser europeo, Ujú. porque Europa es la que necesita más atención porque se está descristianizando, porque Europa aporta a la iglesia mucho y porque hay una madurez teológica que ya demostró América Latina que no la tiene. Ok. Ok. Entonces, ¿por qué no va a ser un papa africano? Segundo aspecto, porque la iglesia africana es muy joven. Y al ser tan joven, genera pues, papistas más papistas que el papa, como un Robert Sará, que debe ser un converso de 2 generaciones, entonces quiere la liturgia que él no conoció, por ejemplo. ¿Sí me explicó? Bueno. Sí. Y un tercer aspecto, no va a ser un asiático, porque también es una iglesia muy joven. Entonces, ya, ahí Y yo ya, pequeña en términos de ingresos, ¿no? ¿O no? la China puede ser que tenga algún ingreso, son poquitos, pero pudientes. Los japoneses son poquitos, pero porque son católicos de cuna de hace 400, 500 años, que se Ujú. las han visto negras, entonces tienen una identidad muy cañona y han hecho conversiones. La India también tiene puntos interesantes, de hecho se menciona un cardenal de la India, yo creo que no, o sea, yo creo que va a ser europeo, sí, mi primer descarte, salvo por una razón bien interesante, que eso se los puedo decir hasta el final, la sorpresa en el cónclave. Ese es un primer punto. El descanso, sí. Un segundo punto que creo que es importante. O sea, tenemos 3 grupos, el grupo angloparlante súper conservador, pero que tiene detractores también dentro del mundo Mm. angloparlante. Los que se van muy bien con Francisco, que lo quieren mucho, que son un buen número, sobre todo están en órdenes religiosas, y los europeos que todavía no se entienden con Francisco porque Francisco no los entiende, ¿sí? Entonces tenemos todos estos. Pero dentro de los espacios nacionales vamos a encontrar grupos pro Francisco y grupos anti Francisco. Pero en los países que mencioné, Alemania, España, Estados Unidos y el mundo angloparlante es donde vamos a encontrar más como más radicalizados. Y Ok. quizá ahí los menos radicalizados están en España. Pero la derecha española tipo Vox Mm. no puede bajo ningún aspecto con Francisco. ¿Okay? Que son todos los que dicen que es el anticristo, que cómo se le ocurre, que si la comunión para los casados y que si, cómo es posible que digan que los homosexuales y bla, bla, bla. ¿Qué es lo que hace Francisco en realidad? ¿Por qué les molesta tanto? Porque
Para Francisco, la moral sexual ya es un asunto secundario porque está perfectamente consciente que es un tema que ya no se puede remontar. Anticonceptivos, aborto, presencia de LGTBQ plus, Ujú. eso ya no se puede, entonces ya no hay manera de que la iglesia pueda entrar. Entonces, ¿qué es lo que dice Francisco? Entendámoslos. El único punto que conserva es no al aborto, pero sería un absurdo que la iglesia dijera sí al aborto. Ninguna iglesia habla de eutanasia, ni cristiana ni no cristiana, ¿eh? Aceptan eutanasia y aborto. Ninguna, ¿eh? Sí, claro. Pueden ser más tranquilos, sobre todo el tema de los anticonceptivos, ¿no? Incluso Francisco pues, dice, pues sus hijos, pues 3, yo creo que 3 es un buen número, más ya es un chorro. ¿Por qué? Pues porque tenemos un tema de la casa común, el problema es ecológico, el problema es económico, no es de moral sexual, pero porque, y esa es la ruptura con respecto a Juan Pablo II, y esto no se lo perdonan. ¿Por qué? Porque muchos de estos hiperconservadores tienen una agenda ligada ya no al liberalismo como tal, sino al capitalismo puro y duro, que no necesariamente es liberal. Ujú. Porque los verdaderamente liberales, pues, estarían con Francisco. ¿Por qué? Porque es Lady P. Digo, es el papa que más apoyo ha tenido de los no católicos, de los no creyentes. Entonces, digo, todo, protestantes, judíos, son sus fans, agnósticos, ateos, son sus fans. ¿Por qué? Porque el señor tiene un sentido común impresionante. Entonces, y ese sentido común lo ha llevado a ser un actor en el concierto internacional mucho más fuerte que Benedicto. Benedicto era un intelectual, él hablaba con Gadamer, hablaba con Habermas, hablaba con toda esa banda súper elegante, o con los historiadores franceses, hablaba con la intelectualidad. Francisco no es porque sea un tipo poco intelectual, es el más político de todos los papas. Ese sí tiene alma de administrador público, hizo una reorganización impresionante de las 3 personalidades jurídicas. Yo estoy poniendo 4, son 3, de la Iglesia, de la Santa Sede y del Estado de la Ciudad del Vaticano. De los 3, ha hecho una gran reforma administrativa que apenas se está empezando a ver. Y lo tenemos ahí claro con 2 mujeres instaladas a nivel primer punto del gabinete ampliado, y tiene una mujer gobernando, o va a tener una mujer gobernando. Es un cambio que hace 5 años, pues se veía remoto. Hace 20 años era impensable. Entonces, el Señor trajo muchos cambios a la iglesia. Y por supuesto, toda esta cuestión de las periferias, la cercanía a la gente, el haber reconocido todos los pleitos que no se atreve a hacerlo Ratzinger, de abusos sexuales, el Ujú. quitar el secreto pontificio, o sea, ha hecho cosas que han dado un giro de campana a la iglesia. Entonces, lógicamente, su salida, su pérdida, pues va a perder fuelle toda esta reforma, aparentemente. Entonces, ¿qué es lo que yo estoy viendo en la correlación de fuerzas así en suma? Hay un grupo minoritario que lo alucina en púrpura por un tema de una misa, que eso no es cierto. O sea, los que empezaron todo el pleito, como el Viganó, que fue nuncio en Washington, Burke, Pell no, porque Pell sí se alineó, Strickland y toda esta banda de, eh, pues, de prelados norteamericanos, que hay cardenales y hay obispos, pero todos son una bola de cobardes. No Ujú. todos, evidentemente, hay gente como McElroy, Tobin, Dolan, este, hay 2 o 3 más que son gente muy progresista, pero hay también una bola de cardenales norteamericanos que dan miedo. Claro. Gregory, Ah, por ejemplo, de Washington, que lo van a defender, sí, pero son poquitos. Entonces, ¿qué es lo que pasa? Ahí el problema es que la iglesia norteamericana y la iglesia alemana son las que más asignan recursos a las obras pías de la iglesia. Caritas en general, Caritas Miserior, Christian Relief, Catholic Family, que finalmente son ejemplos de un buen uso de recursos. Este es un hecho.
Hay iglesias que están muy dolidas, como la iglesia irlandesa, que están en pie de guerra. ¿Por qué? Porque hubo muchos abusos, pero eso no quiere decir que sea responsabilidad de Francisco. O sea, Francisco me parece que ha tenido una posición de, a ver, vamos a ver, la institución es muy grande. Yo no tengo la culpa, hay gente que sí tiene la culpa. Entonces, vamos a hacer el recuento de los daños y vamos a ver la responsabilidad, porque no puedes decir que toda una institución sea una porquería porque hay este, randoms, ¿no? Claro. Estándar, que eso es normal. Digo, tiene mucho sentido común. Ahora, entonces tenemos este grupo, tenemos el grupo que va a apoyar a Francisco en cualquiera que sean los candidatos y tenemos un grupo que está a la expectativa. ¿Cuáles van a ser los cambios? Entonces yo lo que diría es que el cónclave va a ser en marzo. No creo que pasemos de marzo. Sería un milagro, ¿eh? Absoluto. O sea, sí creo que se cubrió el ciclo de 12 años. ¿Quiénes son los candidatos? Se ponen una cantidad, estaba lloviendo, estaban poniendo a Bañasco, pero Bañasco es un cardenal que tiene 81 años. Creo que no. Tiene que haber, a ver, el Papa tiene 88 años. ¿Qué necesita ahorita la iglesia? Alguien que no supere los 72, 73, para que dure un rato, Ujú. y que tenga 3 cosas importantes. 1, carisma, para que no se lo coma Francisco, porque puede pasar con el siguiente papa el mismo fenómeno que pasó con Juan Con Pablo Ratzinger. II Ujú. y Ratzinger. Sí. Que a mí Ratzinger me parece infinitamente mejor como papa, pero nadie se acuerda de él. Todo el mundo, no, que Juan Pablo, el santito, el santito de Sí, sí, Cochucuaros. Juan Pablo era el papa de póster. Sí, era el papa de póster, era El carisma. el superstar. Y Sí. Benedicto, que era todo tímido e intelectual, pues pasó que es que desapercibió. Son cosas buenas. Y a mí lo que me parece, siempre me pareció Benedicto una persona neta. Así era, como lo veías, así era, no era doble. Y Juan Pablo II tenía muchos vericuetos. ¿Ok? Ok, entonces el primer factor es la El edad. primer factor ¿El es segundo? el segundo. O sea, tienen que escoger a un papa con fuerza, con una edad que le permita seguir dando la tabarra un ratito. 2, tiene que ser un papa que controle a las fuerzas internas y externas. Tiene que ser europeo. Ahí van 3. El cuarto elemento que yo vería, que no sea radical ni de un lado ni radical del otro. Ahora, eso es lo deseable. No, 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 es que no tienen opción. Mm. Porque si meten a uno conservador, se van a levantar en armas la gran mayoría, porque el grupo conservador, a ver, es que vamos a definir conservador en ¿Es más pequeño? los de ultramontanos, para decirles superconservadores, estos Ujú. ultramontanos son muy poquitos. Ok. Hay un grupo conservador derechoso que es grande, otro grupo de centro y otro grupo más progre de centro y otro grupo progre, super progre. No va a ser de ninguno de los dos extremos. Por ahí no va. Ahora, ¿qué se quiere también? Y se tendría que optar. ¿Quieres curialista o quieres un pastor? O sea, tienes diferentes opciones. Si quieres un curialista, ¿para qué te enredas? Escoges a Parolín. Parolín ¿El que como es italiano? secretario de Estado, es italiano, es secretario de Estado, tiene el pulso de la iglesia total, pero no es un cuate pastoral. Nunca ha tenido creo que 4 o 5 años estuvo en parroquias y cosas así más de atención a los fieles. Generalmente ha estado en la Secretaría de Estado, es diplomático. Entonces, sí, es una muy buena opción a nivel de la situación en la que está Europa. ¿Okay? Ese es un primero. Ahora, se menciona mucho al arzobispo filipino Tagle, Sí. Luis Antonio Tagle. Te voy a decir por qué creo que no es. Primero, porque no es italiano, no es europeo. Primero. 2, es un cartucho muy quemado. Ese lo han puesto de papa desde hace por lo menos 8 años. Cada vez que le da la turulaca al papá, ponen a Tagle como el sucesor, porque es un Francisco
filipino. Yo creo que no. Yo creo que hay diferencias importantes. No me parece que su trayectoria, más allá de la cuestión de relaciones públicas, Ujú. sea algo sorprendente o especial. Y ya Ok. no es tan joven, ¿ok? Bueno, ponen otro que yo creo que sí puede ser, Marco Zuppi, arzobispo de Bolonia. Yo creo que es uno de los fuertes papables por una razón muy sencilla. Es italiano, es un conservador muy moderado, o sea, tiene posiciones relativamente conservadoras, pues miembro de Comunión y Liberación, que es un grupo pues, de derechas, político de derechas, que opera mucho en Italia, pero es un cuate con mucha experiencia pastoral, es caime bien, es gente cercana al Papa, es presidente de la Conferencia del Episcopado Italiano, tiene muchas ventajas que pocos tienen. Entonces, ya tenemos dos italianos que para mí son los punteros. No sé para otros analistas, para mí ellos son dos de los punteros. Ahora tenemos dos jóvenes muy interesantes. Uno es el arzobispo de Madrid, que se llama José Cobo Cano, es de Jaén, tiene 59 años, desde el año 65, diciembre 65, o sea, justo posconciliar apenitas. Yo no, yo soy posconciliar completa. Bueno, es un cuate, es arzobispo de Madrid desde julio del 23, o sea, no tiene tanto, tiene 2 años, menos de 2 años. Es abogado de profesión, es una vocación tardía, relativamente, pues, o sea, ya era abogado cuando decidió meterse al seminario. O sea, es un cuate que Ok. sabe de la vida, que no se la pasó rezando, nada por el estilo. Es de mucha conciencia social, es muy afín a Francisco, pero tiene dos cosas interesantes. Es europeo y de habla española, que es algo importante. ¿Por qué es importante habla española? Porque casi la gran mayoría de los católicos están en zonas de habla española. Cierto. Entonces, zonas de habla española o de habla inglesa, pero no me estoy refiriendo a Canadá, Estados Unidos, Gran Bretaña, sino África, por ejemplo, o de habla francesa. Bueno, otro que puede ser es el cardenal Baggio, que es el subsecretario del Dicasterio de Promoción del Desarrollo Humano Integral. Este es un sacerdote escalabriniano, misionero de San Carlos Borromeo, que por ser de orden religiosa nos bajan los momios. Es un cuate joven, también de 59 años. Es muy progre, muy progre. Y sabe lo que uno quiera de desarrollo humano y migración, porque la orden a la que pertenece está especializada en migrantes. Ah, Bueno, mira, qué interesante. o sea, para mí es un Cobo y que son de los menores de 60, se me hacen serían una buena opción. O sea, si quieren europeos y y jovenzuelos, ¿no? Que sean de la edad de Juan Pablo II cuando llegó a ser papa. Ojo. Y Claro. que tengan la fuerza y el dinamismo, ¿no? Armando, Exacto, o ¿querías sea, decir que algo? no lleguen todos achacosos. Ya. Ese es un punto que sería importante, ¿no? O sea, el punto salud. El tercero me encanta porque el cuate es un poeta, es un hombre de una cultura impresionante, es el archivero bibliotecario mayor de la Santa Sede, es prefecto del Dicasterio de Educación y Cultura, se llama José Tolentino Calaza de Mendoza, porque es con Cedilla. Este cuate también tiene 59 años. Es que yo estoy privilegiando a los de mi edad. Bueno, este, es, es un erudito, biblista, poeta, ha organizado quizá cuánta cosa de festivales literarios en Portugal lo aman y lo adoran, nació en Funchal, en Madeira, vivió en Angola, vivió en Portugal, vivió en Brasil, o sea, tiene mucho conocimiento del catolicismo luso, lusoparlante, ¿sí? Entonces, es uno bueno que está muy padre, es el candidato a los intelectuales, pero evidentemente Tus posibilidades son pocas. no son muchas. Bueno, ahora, de la siguiente etapa de edad, que para mí es la etapa más importante.
Se mencionan que pueden ser así como los candidatos conservadores que, ay, sí, claro, van a votar por ellos. Ajá, no van a votar por ellos ni de chiste. ¿Por qué? Porque saben que son unos rebeldes. Uno es Burke. Bueno, el primero es Wilhelm Eijk, que es arzobispo de Utrecht. Este es súper crítico de Francisco, pero dicen algunos que sí, que tendría votos. Yo creo que no. El siguiente es Peter Erdo, que es el arzobispo de Budapest, que pues, también es bien crítico de Francisco, pero, pero es como un símbolo frente a un Orbán, por ejemplo, ¿no? Mm. Tampoco le doy mucha esperanza. Siguiendo de esto está, son los dos, bueno, están Burke y Müller. Ujú. Müller es alemán, 77 años y está medio rookies, y Burke tiene 76. Esos sí son hiper rebeldes, por eso no va a votar ni Dios. O sea, a Dios le dan flojera. Bueno, luego de los centros está Tagle, tiene 67 años, o sea, todavía está en edad, pero yo siento que es un cartucho quemado. Está muy expuesto. Entonces, supongo que será contra los que se van a ir. O sea, que van a decir, no, Nel, tú eres asiático. Y, bueno. Después está Supir, que ya les mencioné, que es el de Bolonia. Es muy tipo Francisco, pero en versión italiana. Eso. El otro que a mí me encanta, pero bien, evidentemente no va a ser porque es demasiado progre, pero además me cae simpática, además es jesuita, o sea, no va a ser, pero está No, entre los repite. candidatos. Es Jean-Claude Hollerich, que es el arzobispo de Luxemburgo. Este cuate es amigo de todos los niños, incluidos los LGTB plus Q, plus. Bueno, es presidente de la Conferencia del Episcopado Europeo, o sea, es como el de la CELAM, pues es el equivalente. Pues, a todo el mundo le cae bien. Es el que más se asemeja en perfil a Francisco. Tiene escasos 64 años, o sea, digo escasos Sí, para la... Pues está en para la el media, límite. ¿no? Está en el límite. Este, es divertido, es un cuate muy inteligente, o sea, le entra la onda de la inteligencia artificial y todas estas ondas. Es un cuate que sus posibilidades serían maravillosas si no fuera jesuita. Ya, con eso les digo todo. Ok. Bueno, están entre los moderados mayores de 75 y que son más cercanos al Papa, está Peter Turkson, que es de Ghana. Es presidente del Dicasterio del Desarrollo, bueno, fue presidente del Dicasterio para el Desarrollo Humano Integral hasta 2021. Tiene 76 años, es moderado, es sensible socialmente, es negrito, anda en la onda de la justicia económica, el medio ambiente, pero no es progre, o sea, es como de mucho sentido común. No va a ser porque es africano. No. Luego sigue Juan José Omeya es el arzobispo de Barcelona, ya renunció, tiene 78 años, ya está muy mayor, yo digo, para el cargo. Es miembro del C9, del Consejo de Cardenales, pero yo digo que no la va a hacer, simple y sencillamente porque ya es muy mayor. Y sí, es un muy buen candidato, muy cercano a Francisco. Y pues es hispanoparlante, o sea, tiene como muchas cualidades. En Barcelona, cosa rara, los catalanes lo quieren. Eso es rarísimo, pero lo quieren. Digo, es Mm. catalán. Entonces, eso es lo que yo creo que tenemos ahí. Entonces, si a mí me preguntan cuáles son los candidatos que yo creo que van a llegar a la final, Supi, Parolín y Cobocano. Oye, aquí la gran pregunta sería, y rápidamente ya para terminar, ¿cómo ves que va a estar el cónclave? ¿Vamos a tener un cónclave de esos largos que van a durar décadas Sí, porque no se o van a nos vamos pelear rápido? una vez. No ¿Mandé? va a ser rápido, no va a ser rápido. Porque Parolín tiene apoyos, pero es visto como demasiado Francisco. Ok. Supi es italiano y el resto no van a querer que sean italianos. Siguen siendo mayoría, por cierto. Y Cobo va a salir así como,
Ay, pues vamos a darle chance, pero es español, otra vez hispanoparlante, pues se van a tener que poner de acuerdo. Ahora, puede surgir, y es con lo que quisiera terminar, un La candi sorpresa. un candidato sorpresa. Y ese Ujú. candidato sorpresa sería el cardenal McElroy, que es el cardenal de, fue obispo nada más, de San Diego y acaba de ser nominado para Washington. McElroy, Alright. perdón, McElroy. McElroy. McElroy es hiper progre, ha atendido comunidades de migrantes, ha atendido o sea, no tiene bronca con los LGTBQ+, bla, bla, bla. O sea, él sería una especie de némesis de Trump. Gracias, efectivamente. O sea, podían elegirlo Wow. para decirle, aquí tienes chango tu banana, literal. Decirle, ok, Trump, ve cómo nos está haciendo la vida imposible a los europeos, pues vamos a escoger a alguien de tu mismo palo para que la cuña apriete. Y sería McElroy, que sería el Interesante. candidato que apenas tiene meses de cardenal. Apenas acaba de tomar posesión en Washington. Ese sería así como una jugada, así como, ustedes los de habla inglés están verdes porque no tienen papa. O sea, su pleito es que no han tenido un papa. Pues ahí les va. ¿Y quién les va? No puede Eso ser. significa, para cerrar con esto que dices, que Washington debe estar dándole seguimiento a esto con mucho interés para que él no sea, ¿no? Claro. Pero no Qué, hay ningún otro norteamericano que pudiera ser. wow, ¿Sí? qué interesante está esto. Oye, Se Mónica, puede pues, poner interesantísimo, Sí, no, claro que sí. esa jugada sería magistral. pues mira, yo creo No que, quieren italiano, no quieren de otro país, quieren un mm, gringo, va, este. a ver, lo que sigue sería, pues en el momento que estés reunido el cónclave y vayamos teniendo más información, regresar contigo un poco para ya quizás, Mónica, a ver qué te parece, ya quizás con algunos nombres en la mesa, ¿no? De que estén, digamos, ya después pasando varios filtros, para entender un poco qué implicaría en términos de, pues no de política pública, pero sí de política pura, porque me parece que en este mundo, digamos, de aires, en donde la agenda está ocupada por lo que ocurre en Washington, mi impresión es que la Iglesia Católica ha sido una de las instituciones más desdibujadas. Eso no quiere decir, y digo en la conversación pública, eso no quiere decir que en las otras conversaciones no exista, sino ante esta, digamos, eh, omnipresencia, ¿no? De las agendas. Entonces, en cuanto vengan estos nombres, regresar contigo para entender con qué representa cada nombre en la mesa en términos de este ajedrez geopolítico internacional, para ir preparándonos para saber si hacemos maletas y estemos pensando en la Luna y en Marte, ¿no? Para movernos hacia allá, o si hay algún tipo de esperanza para que la iglesia genere algún tipo de balance. Y yo no me refiero nada más a todas estas conversaciones de Washington, sino los que están en todos lados, porque me parece que Sobre allá todo hay, lo de Putin, mira, sí, pensando en McElroy, pues sería también, estate aquí a Putin, ¿no? Pero también yo creo que el continente que ahorita está más aterrorizado a Europa. y en donde la iglesia podría tener un juego importante sería Europa. Y ahí Parolín está que ni pintado porque él trae el pulso. Coincido contigo. Trae el pulso, pero, ojo, no tiene esta cuestión pastoral. Ya. Pues qué interesante está esta conversación. Sí. Definitivamente hay que darle seguimiento y bueno, pues otra vez el tiempo, como te dije, el problema El era problema es ponerle límites a esto. dejar a la señora hablar y callarla, ¿no? No, 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 no. A ver, espérame. Es que de repente tenemos reclamos ¿y qué pasó? Y entonces, ¿no? Creo que hay que aprovecharte bien y esta segunda parte me parece que va a ser fundamental. La segunda y la tercera, porque una cosa es Si cuando están esto los no va a nombres, estar fácil. ¿no? Y Y luego vamos a después, ver, ojo, hay que, esto es un primer acercamiento, es lo primero exacto, que vi. O sea, exacto. yo estaba analizando el tema, dije, no, o sea, es como de mal gusto, pero pues uno es analista política, ¿no? Es como parte de la vida, como respirar. Mm, Entonces, pues, ¿qué uno está viendo? Pues la correlación de fuerzas internas. claro, claro, claro. Sigo siendo politóloga.
Por más que es más, me lo dijo uno de mis sinodales, me dijo, tú nunca vas a ser historiadora, ¿verdad? Yo como, ¿por qué? Pues porque sigue siendo politóloga, pues sí, ¿cómo te explico que no? O sea, para mí la variable a historizar es el poder. El poder, no, de acuerdo Bueno, contigo. aquí nada más como un comentario final, sí hay que observar cómo se mueven. Ahorita todo el mundo está como callado por respeto a que el Papa está enfermo. O sea, pocas voces se atreven a hacer lo que estamos haciendo ahorita nosotros. Porque, ay, ¿cómo lo vamos a hacer? Pues yo sí, porque yo hago prospectiva. A mí me vale madres. Digo, sí, me parece horrible. Pero yo no estoy cafeteando al Señor, yo estoy haciendo prospectiva. Eso es otra cosa. Claro. Son cosas Aunque distintas. hubiera Y estado además hay que sanito, hacerlo. Hay que hacerlo. hay que hacerlo. Hay ¿Me que hacerlo. explico? Porque Pues, uno nunca sabe, porque cuando te toca, aunque te quitas y aunque te pongas, incluido el Papa. Sí. Sí, pues sí, sí, muchas sí. gracias, Mónica. Gracias de No, veras. gracias a Y ustedes por la y invitación. estamos puestísimos para darle seguimiento a esto. Exacto. Sí, en cuanto pues, suceda lo que tiene que suceder, pues ahí se van a ver los momios. Sobre todo, les recomiendo que vean Cónclave. Ok. Vale la pena verla, es una gran película, está muy bien actuada, está una fotografía que no tiene abuela. Yo sostengo que esa película, el propio papá dijo, va, yo los apoyo. Yo los apoyo. El Ya, final ok. es muy interesante. Ok. Pues Pues ya lo muy bien, veremos. Mónica. Muy bien. Pues muchas gracias. Gracias a ustedes. Muchas gracias. Oye, y para terminar, y como de costumbre, ¿dónde te encontramos en redes sociales? Como siempre, en mi Twitter, ahora X, Ujú. @leire1966. Ahí me encuentran. Ahí cuentas chistes de franciscanos y ¿cuál Y era? Dominique está No le muy bueno. entendí, no le entendí. Está buenísimo. O sea, Luego me lo explicas. Dios, orden de predicadores. Es God, OP, Ok. Order Pero of bueno. Preachers, claro. Pues ahí está el chiste en el X Ahí está el chiste de Mónica. Si quieren verlo, y aquí está la en explicación. Son lerdos como yo que no le entendieron a la primera. Es que, bueno, pues uno que tiene experiencia en esto, pues me dedico a estudiar los cuantos años. Exacto. Pero bueno, muchas gracias, Mónica. Muchas gracias. Nos Gracias vemos a la próxima, ustedes. que esperamos con mucho interés porque esto se va a poner muy interesante. Y nosotros somos Conexionistas MX. Nos encuentran en Facebook y en X como Conexionistas MX. Y también nos encuentran en YouTube y en Spotify como Conexionistas México. En Telegram somos Conexionistas. La música es de Alejandro Saborita, lo encuentran en YouTube, y el diseño es de Sofía Reynoso. Ahí lo encuentran en X y en Facebook. Muchas gracias. Nosotros somos Conexionistas. ¿Te pareció interesante este video? ¿Quieres ver y escuchar más contenido de este tipo? Conviértete en un patrocinador de Conexionistas. Visita nuestro Patreon y escoge la manera en que tú puedes ayudarnos a seguir creando contenido de calidad. Encontrarás la liga en la descripción de este video. No lo olvides, con tu patrocinio puedes ayudarnos a realizar más contenido de calidad, contenido de Conexionistas.